El matrimonio que me va a dar el testimonio es María Zamora, que es profesora de griego en la Universidad de Valladolid, y su esposo Antonio Sastre, que es abogado. Yo les conocía muy poquito. Yo conocí a su hija Rosaura en este último encuentro del JRC, y una chica que solía venir a la misa del Santuario de la Gran Promesa en Valladolid, donde sabéis que está el verdadero corazón de Jesús y tenéis que ir por aquí. Se desapareció. Además, muy confiadas. Bueno, y ella pues me contó un poco su vida, su testimonio, el mejor de sus padres, y pues yo quiero conocer a sus padres, y me tienen que contar ellos su testimonio, y me lo contaron. Entonces se me ocurrió, digo, qué interesante, digo, queremos proponerlo para el FRC, porque me parece que puede ayudar en lo que ellos han vivido, es una cosa que sigue estando muy actual. Ellos tuvieron una época aquí, ¿vale? de una confusión en la vida de la Iglesia, tuvieron su alejamiento, igualmente rasgos, ahora ellos os lo comentarán, y se puso muy de moda, incluso dentro de la Iglesia, porque por ella conocen esas cosas, ¿no? Un poco caminos alternativos. Os habéis oído hablar de las cosas de las energías, el control mental, todas estas historias que ya habéis visto en muchos vídeos y muchas cosas por ahí, pues ellos han vivido de plena en eso. Y experimentaron la dificultad a dónde lleva eso, nos lo comentarán, con el peligro, la integridad matrimonial, y cómo han descubierto ellos otra vez el corazón de Cristo, que es lo que les ha salvado para volver a la Iglesia y salvar su matrimonio y su familia. Ellos tienen 3 hijos. Cuatro, una hija casada, tienen nietos. La chica que yo conocí en JRC, otro chico más pequeño, y un hijo que hace una semana hizo la profesión solemne en los domingos en Valladolid. Claro, ¿sí? O sea que de vivir una vida así un poco alejada y perdida también, fijaros que frutos también el Señor saca, ¿no? ¿Cómo nos saca? Bueno, pues sin más, os dejo un poco con ellos y que nos explique. Os habéis precipitado porque no hemos empezado. Esperad al final, a ver si merece la pena unos aplausos. Muy bien. Bueno, voy a tomar yo la palabra primero. Quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí, a los que han organizado esto, al padre Juanjo, que es impresionante, bueno, es impresionante la labor que hacéis todos, cada uno la suya. Y la verdad es que, según veníamos de camino, nos preguntábamos, Antonio y yo, que lo que hacemos aquí, decíamos, que, no sé, era como que se nos trajera por parte de alguien, bueno, ya sabemos quién, está ahí el corazón de Jesús, y bueno, pues que bien, que estábamos encantados de venir. De hecho, pensábamos haber venido ayer y por motivos de una hospitalización de mi suegra, pues no hemos podido, tenemos la suerte de poder estar hoy, que no estábamos muy seguros. Y bueno, que estamos muy agradecidos porque esta es una oportunidad y además, nos lo decía antes uno de los organizadores, el ambiente es de familia y eso hace que, bueno, pues que nos sintamos como en el salón de una casa, un poquito más grande, algunas sillas más, pero sí, un ambiente muy agradable, de familia, de confianza. Si habéis observado, perdonad, la primera clave de nuestro matrimonio es que ha dicho ya, bueno, tomo yo primero la palabra. Pues que siga. Que tomó no solo la palabra, sino un camino equivocado. La verdad es que Antonio creo que ha dado en el clavo. Bueno, en primer lugar es verdad. Tomamos la palabra nosotros, ¿para qué vamos a engañarnos? Aparentaremos que no, pero sí, luego en la práctica sí. Pero no solo la palabra, es verdad que en una familia, digamos que la dirección espiritual de la mujer es fundamental, de la esposa me refiero, es fundamental. Y eso lo hemos experimentado nosotros, bueno, ¿verdad? Totalmente. En el error y en el acierto, en el volver a la Iglesia también. Y así fue, efectivamente. Desde que éramos novios, pues yo iba marcando también un poco digamos, la dirección espiritual. Eran aquellos años en que nos hicimos novios a finales de los años 80, 1980, y bueno, tanto Antonio como yo íbamos ya
bueno, estábamos en la iglesia, pero de una manera, ¿cómo decir?, un tanto sociológica y folclórica, no sé si está bien así descrito. Éramos herederos de mayo del 68, aunque conservadores, pero bueno. Sí, no lo sabíamos, quiere decir que nosotros estábamos embarcados, pues una forma de estar en la iglesia de la que no éramos conscientes, porque claro, pues hace falta ya una distancia, que a uno le digan. Y en los años 70, pues estábamos en parroquias distintas, nosotros no nos conocíamos todavía, pero bueno, ya en fin, iba llegándonos ese aire de innovación, entre comillas, en la iglesia, de que lo anterior había ya que superarlo, de que lo bueno estaba en cómo se vivían las cosas ahora en la iglesia, ese ahora son los años 70. Y bueno, pues nos lo creímos que eso era así. Lo que habían vivido nuestros padres estaba obsoleto y lo que, en fin, la manera de ser cristianos era pues como se nos transmitía en ese momento, todos, en fin, viviéndolo de una manera siempre alegre, eso está bien, el cristiano tiene que ser alegre, pero como que no había que, en fin, detenerse mucho en el concepto de pecado, de que no, que había que estar contentos, cantar todos juntos con guitarras, la confesión, bueno, pues tampoco era imprescindible porque todos somos buenos, esto dentro de la iglesia y lo hemos vivido así. Micrófono. Era por si él participaba. Todavía no. Bueno, no sé si se ha oído, lo que quiero decir es que en los años 70 estamos en la parroquia, estoy muy agradecida de toda la labor de aquellos sacerdotes, pero es verdad que la iglesia empezó a impregnarse de ese ambiente en el que se consideraba pasado de moda lo anterior, que esa manera de estar en la iglesia, ese cristiano, había hecho que la gente se marchara de la iglesia, se volviera triste, se volviera reprimida, asustada, ese concepto de pecado, que eso todo por todas partes nos llegaba y a él lo mismo. Pero bueno, no nos dábamos cuenta del todo. Y entonces ya nos hicimos novios y además fue a través de un sacerdote que era catedrático de filosofía del derecho, dio oportunidad porque hacía grupos de universitarios. Perdón, que conste que yo ya había aprobado esa asignatura antes de hacerla, o sea, no empecemos aquí a equivocar términos. Sí, es verdad, además con buena nota, sí que es verdad. Bueno, eso no hay que decirlo aquí. Entonces, en ese momento en que nos hicimos novios, pues los dos, aunque no éramos muy conscientes, empezábamos a tener ya una fe tibia. Lo que he dicho antes, sociológica, y bueno, sentíamos que la fe era más viva cuando íbamos a esas misas con muchas guitarras y mucha gente y muchos jóvenes cantando. Entonces decíamos, oye, sí, fíjate qué cristianos somos. Ya, pero se acababa la misa, dejábamos de cantar, lo habíamos pasado muy bien, pero cada vez olvidábamos más lo que era la Eucaristía, lo que era de verdad ser cristiano, el compromiso con los sacramentos, el compromiso con, en fin, con la doctrina, el conocimiento de la doctrina. El conocimiento de la doctrina, esta transmisión de la doctrina ya empezó a fallar también, porque se consideraba que las catequesis, que no podían ser como las de antes, venga ahí a explicar el catecismo, no. Tenía que ser algo más divertido, más lúdico, ¿os suena? Bueno, esto en los años 70, 80. Entonces, que bueno, que luego ya vendrían otras cosas, luego ya se aprendería, es que todo centrado en la doctrina. Bueno, ahora me doy cuenta, con perspectiva, y sobre todo por la conversación que tuvimos con Juanjo hablando de estas cuestiones, de que, claro, todo eso había preparado ya un camino de ovejas alejadas del rebaño y a merced de cualquier lobo. Íbamos preparándonos. Tanto Antonio como yo cada vez nos alejábamos más, no nos dábamos cuenta, porque sí que seguíamos asistiendo a Eucaristías y reuniones, pero en realidad no nos confesábamos, apenas rezábamos. No, lo de rezar era de otra época. Ahora había que convivir y estar alegres unos con otros, y lo de rezar eso era pues para mi abuela, para mi madre, para, en fin, personas mayores. No, porque eso se hacía por obligación. Era casi cercano a la hipocresía. Alguien que fuera a la iglesia a rezar y que estuviera allí de rodillas, si ya no había que ponerse de rodillas. Bueno, en realidad estaba expresando que aparentaba vivir algo, pero que en el fondo no había nada. Entonces, no había que caer en esa hipocresía. Entonces, no había que rezar, porque si uno no sentía que tenía necesidad de rezar, entonces no había que rezar, porque si no, esto era hipocresía. Bueno, ese camino lo empezamos a andar, nos encontramos y estábamos prácticamente en el mismo punto, porque habíamos hecho un camino parecido, ¿verdad?
Tenemos la misma edad, nacidos en 1961, aunque ella aparenta más joven que yo, pero bueno. Bien, sí, acaso un año menos aparento yo. Bueno, tenemos 61 años los dos, sí. Pero bueno, nuestra fe es verdad que era tibia, cada vez más, menos consistente, sin darnos mucha cuenta. Y entonces, bueno, con este sacerdote teníamos reuniones. Es verdad que algo había en común entre Antonio y yo, entre otras cosas, y es que no queríamos vivir superficialmente, queríamos hacer cosas que merecieran la pena. Y decíamos, fijaos, no queremos llegar al final con las manos vacías. Se ve que todavía resonaba en nosotros pues, todas esas cosas que nos habían enseñado. Y con las manos vacías. Entonces, claro, diversiones superficiales, donde nada se aprendiera, donde fuera a perder el tiempo y nada más risas huecas, eso no queríamos. Pero la Iglesia ya no tenía nada que decirnos, y así lo sentíamos. Nos parecía que la experiencia con la Iglesia había terminado, que había estado muy bien, pero claro, de la Iglesia ya lo sabíamos todo. Nos habíamos formado en colegios religiosos, ella en las jesuitinas y yo con los hermanos de La Salle, o sea que traíamos un cierto bagaje de arrastre, ¿no? Como una, no sé, una sedimentación que había quedado ahí, un pozo, que quizás eso haya sido también la que nos ha permitido reengancharnos de nuevo, evidentemente. Ya lo creo. Ya lo creo, porque aunque nos hayamos embarcado, digamos, en esa manera de estar en la Iglesia, que al final hace que la fe flojee, sin embargo, claro, cuando éramos más pequeños habíamos recibido todavía buena formación. Bueno, y luego que nuestras familias también eran católicas, rezaban por nosotros, pero las veíamos un poco, obsoletas ya en la fe. Mis suegros, todavía no los conocía, mis padres, se habían quedado anclados en algo que, claro, a un joven de esa época ya no le decía nada, porque eso era para otro momento, o había sido para otro momento. Bueno, entonces, así de novios, ya sí, seguíamos yendo a misa, mientras las misas contuvieran cantos y guitarras, eso sí, ahí bien. Pero si no, qué aburrimiento, ¿quién iba a querer ir a misa? Esas misas en realidad no, tenían que ser misas de jóvenes, misas alegres, porque el otro, fijaos ya cómo íbamos perdiendo el sentido, o habíamos perdido el sentido de lo que es la misa, la Eucaristía, todo eso se había quedado ya, se iba quedando atrás. Y entonces, bueno, ya proyectamos la boda, y fuimos a hablar con el párroco de mi parroquia porque nos casamos en San Pablo y había que pedir permiso. San Pablo en Valladolid son los dominicos, bueno, sí, que ahora para nosotros tiene un significado especial que por entonces pues no era nada más que una iglesia hermosa, con una fachada que si vais por Valladolid, por favor, no os olvidéis de visitarla porque es una preciosidad en ese sentido. Bueno, lo eligió ella, claro, no, ya sabéis la clave de nuestro matrimonio, lo ha dicho ella, tomó la palabra. Para lo bueno y para lo malo. Bueno, disculpadme, que es que estoy tan en casa que me parece que estoy en Valladolid, con gente solo de Valladolid, por Dios, estamos aquí, ¿verdad?, abiertos a todos. Bueno, entonces fuimos a hablar con el párroco y enseguida nos dio el permiso para que nos casáramos en San Pablo. Y salimos muy satisfechos, ¿sabéis por qué? Le dije yo a Antonio, oye, ¿te das cuenta qué suerte tenemos? No nos ha dicho que es obligatorio hacer cursillos prematrimoniales, así que, mira qué bien. Podemos ya preparar la boda sin tener que pasar por un cursillo prematrimonial. Porque ya ves tú, ¿qué vamos a necesitar nosotros de cursillos prematrimoniales? Así, O sea, porque todo eso eran cosas que, pues como de curas, que como que obligaban a la gente a hacerlo, pero ¿qué nos iban a enseñar a nosotros si no necesitábamos? Y tan contentos. Acelera la boda, que si no son muchos invitados y no vamos a llegar a la crisis, que es lo importante. Bueno, Diego... Es que me he puesto aquí dos instrumentos tecnológicos, bueno, este es clásico, un reloj y aquí un esquema, porque si no se nos pierde. Se cree que está en clase, o sea que no, ya le he dicho, digo, yo estoy aquí de controlador, de la hora, no de automóvil. Venga. Bueno, estas limitaciones también han venido muy bien en nuestra vida matrimonial y en la vuelta a la iglesia, lo vais a ver enseguida. O sea, esto de decir, hasta aquí, se acabó, esto ha sido muy importante, si no, ¿dónde estaría yo, Dios mío? Bueno, entonces llegó el día de la boda, el día antes fuimos a confesarnos y le dijimos al sacerdote, era un amigo nuestro, que queríamos confesarnos los dos. Fijaos qué idea ya del sacramento de la penitencia, que como íbamos a ser matrimonio, que nos queríamos confesar los dos, ¿no? Íbamos tan sobrados que nos casó un catedrático de Derecho de la facultad y un psicólogo. O sea, que fijaos cómo íbamos de preparados o de necesitados. Bueno, entonces él dijo, no, hombre, la confesión,
Y yo un tanto a regañadientes dije, vaya hombre, bueno, pues venga, pues algo habrá que decir, de algún pecado, alguna cosa. Y bueno, pues así me confesé. Y Antonio pues haría lo propio. Y ya está, y quedamos confesados, pero con la sensación de que no hacía falta, en fin, que era un trámite también, y que, bueno, en todo caso tendríamos que haber sido los dos, que para nosotros no tendría que haber secretos, pues mira tú, allí con el cura, bueno, de uno en uno. Y entonces, pues nada, empezó nuestra vida matrimonial. Seguíamos yendo a misa los domingos por inercia, pero llegó un momento en que, claro, a la hora de misa también había cine y películas que nos gustaban. Y entonces yo le dije a Antonio, como siempre, le dije, mira, ¿te das cuenta de que vamos a misa por obligación? Y es que ir así, es que no vale, porque esto es hipocresía, esa idea también de la oración como hipocresía. Entonces, mira, a nosotros nos gusta ir al cine, y ¿qué tiene de malo ir al cine? Pues nada, dejemos de ir a misa y vayamos al cine. Y Antonio dijo, oye, ¿tú estás segura de que...? Hombre, por Dios, yo digo, es que Antonio todavía está anclado a cosas que no, menos mal que yo tiro de él. Bueno, pues ala, pues dejamos de ir a misa los domingos. Sí que íbamos si había una boda, no sé qué. Y por supuesto comulgábamos, porque ¿qué problema hay? Pues uno va y comulga y forma parte, ¿no?, de lo que hay que hacer allí. Y ya está, no nos hacíamos problema. Y bueno, seguimos, 3 años de matrimonio. Yo estaba haciendo la tesis doctoral. Y alguno más, que todavía seguimos de matrimonio, no solo los 3 años estos, seguimos. Vamos a hacer dentro de 3 días 37 años. 36, ya para eso 37. Sí, yo ya voy descontando. Bueno, y entonces un buen día también le dije, mira, teníamos costumbre de rezar 3 Ave Marías por la noche, a mí me lo había enseñado mi madre, lo hacíamos, y le dije a Antonio, mira, esto de las 3 Ave Marías por la noche, ¿te das cuenta que también esto es una inercia, es una cosa que ni sentimos ni nos dice nada? Vamos a dejar de perder el tiempo porque esto no dice nada. Dejamos de rezar las 3 Ave Marías. Y dijo Antonio, de acuerdo, pues nada, ni se reza, ni se va a misa, solamente cuando... Porque es que no lo necesitábamos. Nosotros éramos muy buenos, muy buenas personas, sabíamos todo lo que había que saber sobre todo aquello que podía enseñar la Iglesia, y entonces, bueno, podíamos ir por nuestra cuenta. Como veis, el pecado que vino aquí es el pecado de siempre, la soberbia, el conocimiento y la soberbia. La soberbia nos pierde. Ya nos perdió en el paraíso y nos sigue perdiendo a todos. Íbamos desobrados. Por supuesto. Y entonces llega una fecha, 20 y tantos de marzo de 1990. Puede decir hasta la hora, pero bueno, ya eso yo ya no entro. Tiene una cabeza que, vamos, yo ya me pierdo. Para cosas de pequeño detalle. Bueno, entonces, yo estaba en el departamento de griego, todavía no había leído la tesis, y llegaron una información sobre unas conferencias que impartía un catedrático de filología neotestamentaria sobre las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Si recordáis, por esa época es cuando se cambió la traducción, un poquito la traducción del Padre Nuestro. Ya no se decía, cancelar las deudas, sino, se pasó a decir lo de las ofensas. Bueno, y entonces yo vi ahí el pasquín y me dijo el catedrático que me dirigía la tesis, pues a lo mejor esto puede estar interesante, vaya usted, porque él sabía que a mí me interesaba mucho el griego del Nuevo Testamento, aunque la tesis la estaba haciendo sobre otra cuestión que nada tenía que ver, pero es verdad que yo, como era de filología griega, pues me atraía el conocimiento del Nuevo Testamento, como está escrito en griego, pues bueno, esos textos, especialmente el Evangelio, no solo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento. Vamos entrando en las crisis y entonces, te lo digo por el tiempo. Sí, entonces... Entonces, hay algo que fue fundamental en esto, que es lo de los falsos profetas. Entonces, ha dicho un catedrático que hay que decir de dónde es este catedrático y quién era, porque se lo he dicho. Pero no el que me aconsejó ir. No. Maestro. A la conferencia a la que fue. Sí. Nombre, apellidos, cargo. Bueno, era catedrático de filología neotestamentaria. Él era jesuita y era sacerdote. Y bueno, ya falleció. Ya falleció y sin duda era un hombre con unos conocimientos inmensos. Y no dudo de su amor por Cristo, y además todo el equipo, que yo creo que era por Córdoba, por así, donde lo tenían. ¿Hay alguien de Córdoba aquí para...? Y bueno, pues sin duda, no estoy criticando a la persona, pero bueno, yo fui a aquellas conferencias de muy mala gana, porque ¿qué tenía yo que aprender? Las bienaventuranzas y el Padre Nuestro, bueno, otro rollo de la Iglesia, pero bueno, allá fui, no sé muy bien por qué, porque no tenía ninguna gana, pero allá fui. Y entonces era de lunes a viernes, 2 horas diarias. Bueno, salí el primer día ya descolocada del todo. Claro, fijaos, yo iba
ya como oveja perdida me había alejado mucho, mucho del redil de Cristo. Entonces, cualquier cosa que oyera, pues los lobos, los aullidos, lo que fuera, pues a mí, vamos, iban a hacer presa de mí. No tenía dónde agarrarme, yo estaba sola, él también estaba solo, lo había alejado, bueno. Y entonces, claro, desde el primer momento, todas las conferencias de toda la semana fueron una crítica absoluta a la Iglesia, a la jerarquía de la Iglesia, a la interpretación que se había hecho de los evangelios, de la tradición de la Iglesia, del primado de Pedro. Estoy resumiendo todo lo que se desplegó en 5 días de conferencias de 2 horas. Y claro, yo iba mirando a mi alrededor, veía que había sacerdotes, monjas, y al día siguiente, el segundo día, miré y dije, ¿pero cómo siguen todavía viniendo? ¿Y cómo se atreven a venir con el hábito y vestidos de sacerdotes? Porque allí ya se dijo bien claro que todo eso venía a ser un montaje, que era eso de ir vestidos de sacerdotes, de monjas, de religiosos, que no, que eso era una interpretación de la Iglesia Católica de... Bueno, yo les dije, más o menos, empleo esta metáfora cuando llegué a casa, haced las maletas que nos vamos de la Iglesia Católica. Que caso de estar en alguna será en una iglesia protestante. Menos mal que como no me quería comprometer a nada, no me metí en ninguna. Vamos, que si no, pues allí de cabeza en alguna de las... Se metió en cosas peores, o sea que... Eso vino luego. Eso vino después. Vino luego. Esto era como visto, había preparatorio. Fijaos cómo andábamos. Y bueno, me entusiasmaron esas conferencias, hablé de ellas, las grabé porque me pasaron una grabación, las difundí por donde pude, o sea que mi o sea, el apostolado que no hace ahora sí. Lo hizo antaño y mal hecho, por cierto, vamos. Pues yo entusiasmada, y además empecé a ver a mi madre, a mis padres, a mis suegros como, ¿pero qué? Eso ya lo has dicho, deja los abuelos, deja los bisabuelos, que ya lo has dicho 3 veces. Después de las conferencias estas yo decía, pero qué ignorancia mis padres, claro, que saben de nada, bueno. Avanza hacia otros derroteros peores. Y entonces yo dije, yo me tengo que dedicar a la filología neotestamentaria para poder aportar algo y, en fin, poder neutralizar todas estas cosas que nos han enseñado tan mal. De hecho, tomé contacto con este equipo de investigación, les dije que quería colaborar con ellos, pero como estaba con la tesis, entonces también decidí, menos mal, se ve que no, estaban cuidándonos mucho desde arriba, decidí tampoco distraerme mucho. Dije, bueno, mejor leo la tesis y luego ya me dedico a estas cosas como tenga que dedicarme. Y leí la tesis y claro, ese tiempo hasta que leí la tesis estuve muy centrada en eso. Hombre, ya nada, ni misas ni nada, estaba clarísimo además que la Iglesia Católica no tenía nada que aportarnos, estaban inspirándonos todas las iglesias protestantes, pero todavía no, porque yo tenía que leer la tesis. Bueno, entonces leí la tesis y ahí en ese momento se produjo ese bajón, como nos pasa a todos cuando ya se termina algo importante, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, yo ahora tengo que ir a algún sitio a formarme, en fin, que me hablen del Evangelio, que me hablen en condiciones, claro, como en la Iglesia Católica. ¿Dónde podría ir? Pues en los garajes, me llevó a los garajes allí a escuchar... Sí. Pues soul, blues y todas estas cosas, ¿no? Estuvimos en contacto con una iglesia anglicana, fijaos en Valladolid, una iglesia anglicana. Ya es difícil, pero era anglicana auténtica, sí. O sea. Y ahí también iban evangélicos y de otras confesiones de estas. Sí. Bueno, entonces, bueno, me parecía muy bien, pero claro, yo quería formación. Digo, bueno, muy bien, venía aquí a cantar, a hablar, todo, pero no, formación, a ver dónde esto puede darse, porque yo cada vez me encontraba más vacía, es que había leído la tesis ya, y no. Bueno, y entonces, 7 de abril de 1992, hacía poco que había leído la tesis, unos meses, y entonces Antonio ve en un periódico que pone... clases o charlas de control mental. Era un cursillo de control mental. Cursillo, acaso, sí, de control mental. Bueno, y entonces Antonio, que estaba muy interesado por eso, pero fijaos la diferencia. Antonio era porque le parecía que esas cosas podían ayudar a tener mejor memoria. Yo es que no, era muy materialista, o sea, estas cosas que iba avanzando ella, pues lo veía como algo esotérico y demás, pero bueno, estaba enganchado y comprometido, pues le seguía la pista. Sí, pero él dice control mental, pues esto sí, para potenciar la memoria, para aprender mejor, leer más deprisa. Y aprende inglés en 8 días. Sí, ese tipo de cosas. De esos tipos de cursos, mecánica en 15, etcétera, de esas cosas que obvian el esfuerzo, que obvian la cruz, que obvian muchas cosas, ¿no? Que obvian la esencia nuestra, que es... Estamos aquí para luchar en ese sentido. Bueno, pues si te lo daban en 8 días, mejor que mejor. Pero no pude ir yo y fue ella. Me dijo, por favor, vete. Bueno, no explico los detalles porque fue una serie de coincidencias, porque yo ni me acordaba, no iba a ir, pero él me lo recordó y fui. Iba también de muy mala gana,
dice, oye, cuando mental, qué rollo, qué vergüenza el que venga aquí, que será como un vendedor de cepillos de dientes. No sé por qué esa imagen del cepillo de dientes. Llegó allí uno con un maletín, allí, a mí me daba vergüenza ajena. Digo, bueno, cuando termina esto cuanto antes y me marcho. Nombre y apellido y oficio. Bueno, él también ya falleció, dio muchos cursos en Muchos. Valladolid, era Eugenio Sardás, se llamaba. Bueno, Dios lo tenga en su gloria, probablemente él también, al final de esos días, seguro que comprendió, en fin, que eso no eran caminos adecuados. Licenciado en filosofía, casado con una colombiana y con esa facilidad que tienen de la comunicación en Hispanoamérica, pues entonces nos enganchó, pero radicalmente. A ella le enganchó, vamos a ver, en la vida de las personas suele haber 3 crisis fundamentales, básicamente, ¿no? La crisis personal, la de creencia, que engloba también la familia, matrimonial, la de relación. La crisis económica, en ese sentido, las dificultades que tenemos de llegar a fin de mes muchas veces, o lo que sea, todas esas historias, y la crisis de salud. Y a cada uno nos entran por nuestra fortaleza. Es decir, si ella es la espiritualidad, no, por nuestra fortaleza, que es nuestra gran debilidad. Donde nos sentimos fuertes, somos débiles. Y cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Pues a mí me entró por la cuestión económica y ella por la cuestión de salud, todo esto del control mental. El control mental para ella era salud eterna, como que no tuviéramos que tener enfermedades ni morirnos nunca, y a mí por la cuestión económica. Yo soy hijo de comerciante, de autónomo, y para mí el crear una empresa era algo fundamental. He creado algunas cosas que, vamos, mejor no os lo digo porque os lo podría decir para decir lo que no tenéis que hacer en ese sentido, ¿no? Pero a cada uno nos va entrando por un lado. Yo, como no soy hipocondríaco, pues evidentemente por la salud no me podía entrar. Pero ella, que estaba preocupada por la salud, pues le entró claramente el control mental. Solo aprovechamos el 10% de nuestra capacidad mental. ¿No habéis oído estas cosas muchas veces? Estamos desaprovechando nuestra y además se ponían así, estilo americano, y empezaban a hablar. No aprovechas de verdad nada más que el 10% de tu capacidad mental. ¿Qué haces ahí? Que no aprovechas. Bueno, pues hay un libro que para mí, que lo compró ella y me lo regaló, Piense y hágase rico. No sé si habéis oído estos temas así. Y esto ya entramos en la deriva total, que es la New Age. No sé si habéis oído hablar de este concepto. Y bueno, como somos aquí españoles, la nueva era. La era que decían de los discos de los Beatles y todas estas cosas. Acuario, la era de Acuario. De Acuario, para hacer agua por todas partes. Para hacer agua por todas partes. Y mira que somos aficionados en casa en música porque nuestros 4 hijos han estudiado grado medio, porque yo soy un aficionado, y entonces los Beatles, pues el área de Acuario y demás. Pues a mí me entró por Piense y hágase rico. Y había que fotocopiar billetes de 50 euros, no, por entonces no lo sabía, pero billetes de eso, meterlos debajo del colchón, quedarte dormido y esperar que produzcan como el maíz y la cebada y esas cosas, que también soy de pueblo, ¿no? De verdad, he tenido hasta un caso de una clienta que lo hacía con los de 500 euros, ¿sabes? O sea, que ella quería llegar más lejos que yo económicamente, ¿vale? Un engaño total. Pero eso es obra del príncipe de la mentira. ¿Cómo te vas a hacer rico solo por pensar? Habrá que actuar, habrá que trabajar, habrá que hacer esfuerzo. Y eso yo lo había aprendido de mis padres, porque no me tildo de vago en absoluto, ni lo había hecho, es decir, me consideraba trabajador en ese sentido. Pero esa equivocación de que piense y hágase rico y la salud por las capacidades mentales, y entonces los médicos sobran, el Insalud, el SACIR de nuestra comunidad, todos sobran, porque si con nuestra capacidad somos inmortales, es el pecado original, clarísimamente, y el tentador utiliza todas estas capacidades, todas estas personas que tienen facilidad, que haces que no aprovechas, el tiempo, la mente, etcétera, precisamente para derivarnos hacia donde Él quiere derivarnos, que es alejarnos de Dios, alejarnos de la Iglesia y alejarnos de la familia, porque es cuando ya empezamos a entrar en crisis. Claro, es que, bueno, todo esto de control mental y demás es ya un camino, es la entrada en un laberinto del que ya no, vamos, solo nos saca quien nos saca. Imposible, porque de una cosa se va a otra, esto no es lo suficiente, lo siguiente sí, porque ahí vamos a ver, lo que hay en común en todo esto, y es que está también muy en boga todavía. En aquellos años 92, que estoy diciendo, no, 90 y tantos, pues estaba entrando, o bueno, había entrado, o por lo menos había entrado nosotros, es que nosotros somos dioses, porque tenemos una capacidad mental infinita. Lo que pasa que
entre lo que nos ha hecho la Iglesia, que ha sido limitarlo para que no sepamos la capacidad que tenemos, y luego nuestros mayores, que con sus miedos y demás nos han limitado, no lo sabemos. Pero si lo supiéramos, entonces jamás enfermaríamos. Bueno, yo ahí quedé atrapada como de, que con esto no enfermo. Pero vamos, ya me puedo reír de todos, porque justamente como sé de mis capacidades mentales, pues entonces ya está controlado. Dinero, el que queramos, éxito, lo que deseemos, porque era programarlo con la mente. Y si os dais cuenta es, en fin, Adán y Eva comiéndose la manzana, vamos a decir manzana, sabemos que es un símbolo, la manzana que se comió Eva y que se la llevó a Adán, pues yo aquí cogí todo el árbol, lo vacié de manzanas, se las llevé todas a Antonio. Y eso que no me gusta mucho la fruta, que yo soy muy goloso, pero me metió todas las manzanas que pudo. Nos las comimos todas, ahora sí, ya estamos preparados, solos, alejados y demás, y aquí con la promesa y la serpiente diciendo, por Dios, pero si estas manzanas, pero ¿cómo habéis podido vivir hasta ahora así, sin conocer el poder que hay en vosotros? Es una cuestión de poder. Y entonces, yo me lo creí. Llegué a casa, yo creo que trastornada. Ya, habíamos hecho las maletas para irnos de la Iglesia Católica, ahora ya nos íbamos no sé de dónde, del mundo, ¿no? Porque éramos dioses. Es que no os imagináis cómo me impactó. Bueno, si me veis, perdonad a mí, haciendo pirámides, y no me importa decir, porque estamos en familia, y ya no tengo 61 años y ya vergüenza poca, o sea, un poco sinvergüenza, ¿vale? En ese sentido, haciendo pirámides de cartón, para ponérmelas aquí en la cabeza, y que me cayeran los billetes y que ellas, cuando tenía gripe, le ponía una pirámide en vez de llevarla a urgencias. O sea, una cosa increíble. No, porque las pirámides y todo eso... Anillos, por el Señor de los Anillos. En nuestra casa somos muy aficionados a las películas y los niños ahora se quejan de algunas... Los niños, bueno, 32, 35, 35. ¿Ves? En eso de las... ¿Cuántos años? 35. 35, 29 el dominico, 35, 29, 26 y 20 viendo películas con 4 o 5 años, pues del tipo de El Código Da Vinci, una hermosísima. También vimos Sin Criterio, otra película dañina que fue esta de Umberto Eco, El Nombre de la Rosa. Menuda película y menuda obra. Así todas, hasta El Exorcista, no sé qué les pusimos a los niños, no sé ni cómo han salido normales, o sea, no trastornados del todo. Muy cuidados. Muy cuidados, como estamos todos, es que esto hay que decirlo. O sea, muy cuidados. Yo cuando miro para atrás, vamos, es que uno siente vértigo como de haber estado en un abismo pensando que era una llanura florida y esponjosa de hierba. Y resulta que estábamos con un pie, vamos, cayéndonos. Pero claro, nada. Y entonces, ya a partir de abril del 92 ya fue un camino de laberinto. Como digo, de ahí fuimos a otra cosa, sanación por arquetipos, donde uno puede sanar los órganos del cuerpo, invocando con la mente la energía, y bueno, todo esto puede parecer... Te quitaban el dolor de cabeza sin el paracetamol y esas cosas, es una cosa increíble. Pero eso lo tomaba la gente que no conocía el poder de su mente, gente, además, a quien se veía con desprecio, porque, ojo, que estas manzanas del árbol que comimos, con esa soberbia ingerida, hacía que viéramos a los demás inferiores. O sea, ignorantes. ¿Cómo os habríamos visto a todos si hubiéramos venido, verdad, hace unos cuantos años? Una pandilla de ignorantes, y esta gente no aprovecha nada de sus capacidades. ¿De qué sabrá? Que tú vas al médico, que llevas a los niños al médico. Bueno, tampoco éramos antivacunas, ¿eh? O sea, las cosas como son. Pues no, pero porque casi. A mí me da vergüenza, y porque no nos fueran a decir mis suegros o que sea obrero, ¿cómo hacéis? Yo procuraba que no se notaran mis poderes. Entonces... Porque además el mensaje era, tú, para que nadie te quite el poder de tu mente, no cuentes a los demás, salvo que te vayan a dar la razón, ojo, no cuentes a los demás proyectos o lo que estás haciendo, o lo que sea, para curarte, para sacar adelante esto y otro, porque si no están de acuerdo te van a quitar energía, porque estamos conectados. Entonces, eran vampiros energéticos esos. Como lo que nos está ocurriendo ahora, nos comían la energía de todo tipo, vamos. Fijaos el demonio aislándonos, cada vez más aislados. Y claro, ¿qué ocurría entre nosotros? Pues oye, yo decía una cosa, Antonio, a lo mejor si se ponía un niño malo, pongamos. Entonces yo decía, hay que ponerle energía, porque claro, si sucumbía a llevarle al médico, el poder de mi mente ya no actuaba, porque como no creía en él, os dais cuenta del enredo y la trampa, ¿no?
Tú tienes que creer en el poder de tu mente, pero si ya dices otra cosa que no es tu mente y tu programación para que el niño se cure, entonces rompes tu poder. Y claro, Antonio enseguida, que él era mucho más sensato. No, mucho más materialista. No avanzaba tan espiritualmente como ella, vamos. Y decía, no, es de niño, mira qué fiebre, al médico. Y yo, claro, de un humor, diciendo, claro, así no puede funcionar, así no va a estar más que malo cada poco, porque no estamos desarrollando sus poderes, porque desde pequeños íbamos a tener privilegio de que se desarrollaran sus poderes. Bueno, en fin, y ya había desavenencias entre nosotros. O sea, que ese es un camino de desunión, de enfrentamiento, de controversia constante, porque no se va a estar de acuerdo en todo. Con los que no estés de acuerdo, aléjalos de tu vida, era el mensaje. Aléjalos porque van a impedir que tú te desarrolles, fijaos. Yo soy Dios y los demás me lo van a impedir y voy a ser una desgraciada porque voy a tener catarros. Y de refuerzo, todo lo que es la ideología de género, yo tenía que dejarle, porque si no, me podían acusar de patriarcal, machista, cualquier cosa de esas. Pues nada, sigue arrastrando en ese sentido. Está muy impregnado de eso también, de la mujer. La mujer además tenía más poder, claro, como Eva, la de la manzana, tenía más poder para captar todas estas cosas. Es normal que los maridos o ellos, pues como no lo entienden, tiren de nosotras hacia abajo. Y todo eso... Vamos adelante. Llegamos a la sanación. Sí. Una persona que se llamaba... Bueno, la anterior hemos dicho el nombre, que en paz descanse. Bueno, otra señora que era una sanadora, una tal Olvido, ya fallecido también, que Dios la tenga en su gloria, o donde la tenga que tener para curar todo lo que tenemos. En su gloria y en su gloria y en donde sea. Mínimo el purgatorio de entrada. Vamos. Pero la sanación era una cosa más. Hicimos sanación, hicimos Jinshi Jutsu. Y me dice que yo no la entendía. Entre la ideología de género y la cuestión de las sanaciones, yo no la entendía. Y entonces nos cita a su casa, después de estar 3 o 4 años yendo a ella de vez en cuando a esas sanaciones. Y me dice que, claro, que yo era un hombre de la oscuridad. Digo, anda, debe ser la radio de Darth Vader que me han regalado los chicos ahí en casa, que se me ha pegado por ósmosis, algo así. Me decía que yo era un ser de la oscuridad. En nuestra relación de matrimonio, un ser de la oscuridad. Pero yo de la luz. Ella de la luz. Yo de la oscuridad. Y nos sienta delante y me dice, bueno, la solución a vuestro problema es la separación o el divorcio. Digo, anda. Digo, a mí no me cuesta nada, porque yo antes de volver a la iglesia llevo divorcios, separaciones, mediaciones familiares y demás. Que conste que en la vuelta a la iglesia me niego a llevar divorcios, ¿vale? De entrada. Separaciones, en la medida en que lo admite, pues las llevo, mediaciones en la medida que sirven para reconciliar también, pero me negué. Pero bueno, oye, iba a estar bien porque tenía hechas unas cuantas demandas, digo, pues voy a hacer la nuestra, de paso. Porque si ya me lo aconseja una sanadora, pues ¿qué puedo opinar yo? Pues no sé, a ver. Y la redacté y todo, y la firmé, la demanda, y se la coloqué. Digo, esta señora dice esta solución para nuestros problemas. Digo, tienes 2 opciones. Como vuelvas allí, la presento en el juzgado y ya nos apañaremos. No le iba a presentar, evidentemente, porque llevo 42 años con esta señora y no. Pues me ibas contando el noviazgo. Con 6 años de noviazgo. Total, que la dejé allí en paz, así, tranquilamente, en la demanda, y le dije, digo, no fue una amenaza, fue una que tomara la decisión. Olvido o yo no me olvido de la demanda. Tú verás. Ya os he dicho que esos límites me han venido muy bien, hubo alguno más, pero ahí me dijo, si vuelves allí, porque mira lo que nos está diciendo. No en ese tono, si vuelves allí, no, te dije, eso es lo que he dicho. Y entonces... Os lo aconsejo, si se ponen así un poco eso, os lo aconsejo. Además es gratis, os puedo decir que no os voy a cobrar la consulta además, pero vamos, de vez en cuando hay que poner algún límite. Ahí no tuve la menor duda. Dije, está claro que no vuelvo. Gracias. Está claro que no vuelvo. Andando el tiempo y estando en la iglesia ya de nuevo, ahí es cuando me di cuenta, se lo comentaba también al padre Juanjo, de la belleza y la fortaleza del sacramento. Es que nosotros estábamos unidos con Cristo. Y fijaos en qué laberinto nos habíamos metido, por dónde andábamos, que hemos estado casi 20 años en todo eso de las sanaciones, los controles mentales, buscando casi 20 años. Y yo sin poder ir
amortizando las hipotecas, o sea, eso de piensa y hágase rico no me salía, y antes de entrar iba la cosa bien, y lo poco que tenemos todavía lo tenemos hipoteca, o sea, que fijaros lo que nos dura, ¿eh? Hasta materialmente Nada. es desaconsejable esto. Sí, afortunadamente nada funcionaba, ni salud ni nada, pero uno se agarra con uñas y dientes porque, a ver, una oveja perdida ahí, pues oye, es que me han ofrecido esto y no tengo otra cosa. Y es verdad, la fortaleza de Sacramento fue ahí donde yo tenía clarísimo, y eso que llevaba ya muchos años, metía en estas cosas, tenía muchos años, que no, que dejaba de ir a ese sitio y ya está. Y a partir de ahí, claro, había sido una crisis muy fuerte, sacudió todo nuestro matrimonio, y ya empezamos a caminar, pues intentando, bueno, encontrar a alguien que nos ayudara. Último punto del orden del día, entrada de nuevo en la iglesia. Venga, a ver. Sí. ¿Cómo volvimos a la iglesia? A ver. Estuvimos... No se te olvide de Radio María, que creo que por aquí hay representantes de alto nivel, o sea que Radio María, empezamos por ahí. Sí, por favor, Radio María, bendita Radio María. Bueno, pues ya pasa, la crisis nuestra fue en 2005, tremenda. Bueno, pasaron ciertos años y en 2012... allá por octubre sería, no sé muy bien por qué motivo. Día y hora, por favor. No, eso es que no recuerdo ni el día. Monseñor Munilla, 8 de la mañana puede ser, o Sí, así, eso venga. sí. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Pero por qué pongo yo la radio? Porque yo no oía la radio, solo oía cintas de control mental, cintas de sanación, cintas, porque claro, había que alimentar la mente para que los demás no nos afectaran y nos creíamos cualquier cosa que nos contaran. Entonces, pero ese día, por alguna razón, yo puse la radio, por alguna razón, bendita madre. Puse la radio. Y estaba, sí, Monseñor Munilla hablando creo que era el 7º mandamiento. Y yo dije, ¿qué cosas más acertadas? Dice este obispo. Y entra Antonio en la cocina y va rápido, llena de vergüenza, claro. Eso faltaba que me oyeran aquí cosas de la iglesia, que estoy oyendo cosas de la iglesia y demás. Y bueno, a partir de ese día, todos los días yo ponía la radio un poco, con las ventanas cerradas, atenta a que no entrara Antonio, que no entraran mis hijos, pues claro, a ver con qué cara... Después de haberles llevado por todo eso de las sanaciones, los shiatsu, los no sé qué, los yogas, los... Bueno, no entramos en el Reiki por poco, porque si no, no estaríamos aquí. O sea, si lo siguiente era el Reiki. Ya le había echado el ojo al Reiki. Sí. Porque claro, como nada funciona, pues te cansas de todo, pero claro, no sales del laberinto. Y el Reiki era lo que me esperaba, porque me habían hablado de él. Bueno, y entonces, poco a poco, oyendo Radio María, 2012, pasan los meses de 2012, llega 2013, y por alguna razón empezamos a desear volver a la iglesia. En el año 2012 me tuvieron que intervenir de algo importante de la cabeza, pero vamos, estoy bien, gracias a Dios en ese sentido. Y entonces organizamos, yo me fui con las cintas de Eugenio Sardá en una habitación, me las ponía y así me fue el preparatorio de la operación, vamos, ¿cómo llaman el preparatorio? Sí, el preparatorio, sí. Y con esas cintas, y cuando se marchaban el personal sanitario, pues me ponía una pirámide de esas de cartón, así, o sea, que así de claro, ¿no? Según el color hace más efecto. No, y según el color, dimensiones, etcétera, de la importancia de la espiritualidad de no sé qué sí. Bueno, y entonces entró el neurocirujano y me dijo, ¿usted pertenece a alguna orden, un movimiento religioso y demás? Porque vamos, no hemos tenido un paciente como usted. Así, o sea, fijaros hasta dónde llega el atrevimiento del príncipe de la mentira, que ya confunde a todos. Hasta el neurocirujano le confundió, dice, esto no es normal lo que ha ocurrido. Y entonces celebramos la buena operación con todos los del círculo de esos mágicos que teníamos allí, en agradecimiento a las energías esotéricas a través de la pirámide de cartón, y fuera parte de los protocolos médicos, etcétera. Y hay que reconocer que ahí, bueno, pues también todavía hasta el 2012 estábamos muy influidos. Bueno, ya tenemos 2013. Entonces, yo tampoco sé muy bien por qué, pero empecé a leer las Confesiones de San Agustín y la biografía de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, carmelita, que bueno, ya sabes, judía, conversa, filósofa, me atraía mucho porque era filósofa, a mí todo eso, en fin, la filosofía había empezado a interesarme mucho a raíz de estar buscando, pero ya buscando en este laberinto. Y entonces, en un momento dado, leyendo las Confesiones de San Agustín, recuerdo que cerré el libro, sería 2013, no sé en qué mes, y dije, ¡ay Dios! No estaré yo igual que San Agustín, en fin, en sitios en que bueno, no me están aportando nada. No te pases, o sea, no. Tranquila. Y
algo se me removió leyendo las confesiones, es verdad. Y además, ¿por qué quería yo leer las confesiones de San Agustín? ¿Qué cosas? Y luego la conversión de Edith Stein, Santa Edith Stein. Bueno, después ya de esto empezábamos a querer acercarnos a la Iglesia, y unos amigos nuestros que nunca nos habían dejado, un matrimonio que había sido un ejemplo, con 3 hijos, una es monja, pues siempre, en fin, estaban en contacto con nosotros, de vez en cuando. Nosotros los teníamos por buenos amigos, pero claro, ¿qué sabían ellos de sus poderes mentales? De eso no sabían nada. Pero eran muy buenos y eran muy religiosos, pero claro, ya en ese momento, 2013, quisimos hablar con ellos sobre el itinerario que tenían en la Iglesia, sobre cómo estar en algún grupo donde nos podíamos ir formando, porque Radio María nos había abierto por fin la puerta de la Iglesia, del retorno. Nos habíamos ido formando, yo a escondidas, cada vez menos, pero a bastante escondidas, en fin, de lo poco que podía oír por la mañana, cuando estaba en casa, por la noche también, programas muy interesantes. Y bueno, eso es lo que abrió, digamos, la necesidad de poder saber más de la Iglesia, de empezar a recordar cosas que habíamos olvidado. Y este matrimonio, y otro también, ¿verdad? Sí. Cada uno de un movimiento diferente, sí, de la Iglesia. Sí, pero, en fin, el otro apareció casualmente también, que hace muchos años que no nos veíamos. Empezamos ya a asistir a reuniones con un grupo, con otro, a formarnos. Y claro, yo estaba loca, pero ¿cómo he podido creer esto, lo otro? Claro, ¿cómo he posicionado así de esta manera? ¿Cómo he podido hacer esto, lo de más allá? Bueno, y entonces ya la Iglesia nos abrazó, nos acogió. A Radio María no la hemos soltado desde aquel día, seguimos necesitando. Y algo de la COPE también. Y si os queréis cabrear un poco en las situaciones radio de Jimena Los Santos, quiero decir que podéis avanzar por ahí. Para eso ver... lo oye yo Radio María, además no hay problema, porque quien apaga el receptor de la cocina se encuentra con que hay otro en el pasillo. Bueno, aquello parecía un campo de reeducación. Cada uno lo suyo. Confesión, la Eucaristía, por Dios. Uy, la Eucaristía. Es la Eucaristía. Bueno, el pues alimento, claro, y todo eso. Es una maravilla. Y yo estoy convencida de que... Ejercicios espirituales, retiros, claro, convivencia. Bueno, aquello fue un pack de esos... O sea, si lo de la domótica esa espiritual funcionaba, lo del pack de 3x1, aquí eran 15x2, o sea, de todo tipo de cosas. Pero es verdad, misa diaria, o sea, una cosa, sí, vamos. Poco a poco, eso no, y yo notaba que cada vez se iba bajando los préstamos hipotecarios, no sé cómo. O sea, y segundo, que tenía más tiempo y podía escribir cosas, podía dar clases, es una maravilla. Una maravilla, de verdad, la espiritualidad es fundamental. Y el rezar. De la Iglesia. Yo cambié lo del estado de WhatsApp, como se llaman esas cosas, porque como somos boomers, pues los chicos nos lo organizan todo en ese sentido, WhatsApp. Y puse la frase de Santo Tomás Moro, porque yo había hecho al revés. Actuaba, pensaba lo mal que lo había hecho y luego ni siquiera rezaba para salir. Se lamentaba. Me lamentaba. Ahora ya no. Ahora ya rezo, pienso y actúo. Dice Santo Tomás Moro, antes como Santo Tomás Moro, antes de actuar. Bueno, hago lo que puedo también, o sea que... Pero... Bueno, mirad, el mensaje principal que queremos compartir es que lo que hemos descubierto, claro, os parecerá muy obvio a todos, pero fijaos, como estamos en familia, no nos da vergüenza decirlo. Resulta que en la Iglesia está todo, en el corazón de Cristo todo. Mirad, no necesitamos... nada que venga, a ver, lo digo con todo respeto, nada que venga de Oriente, no necesitamos el Zen, no necesitamos el yoga, hay fisioterapeutas estupendos que nos dicen que estiramos o que debemos estirar o qué debemos hacer o cómo debemos respirar, no lo necesitamos, eso tiene su sentido en una religión, en una espiritualidad que no es la de la revelación, pues digamos que, en fin, deja de lado las otras como es lógico, porque es Dios el que habla. Entonces, el cristianismo no se enriquece con cosas del Zen. Es que, mirad, sé que hay libros escritos hoy día, yo es que me he vuelto, pues como... Somos conversos y eso se nota, se tiene que notar, sí, en algo, ¿no? O sea, es que el mundo trata de engañarnos, nos seguirá engañando, intentará engañarnos, pero ya no nos dejamos, hombre. Ya no nos dejamos, eso de llegar a Dios a través del Zen, pues no, vamos, el Zen será para estar tranquilo, o si no te tomas algo que receten los médicos, o el servicio. Pero vamos, ya el problema del converso, a diferencia de los que podáis ser de pata negra de toda la vida, de pata negra, es que no nos pueden engañar otra vez. Bueno, sí, pero tenemos... Vamos, lo intentan todos los días, las tentaciones están ahí. No, pero cualquiera nos puede engañar, pero somos conscientes ya de que nos están engañando, que eso es importante.
Y estamos en manos de Cristo y de la Virgen en los sacramentos de la Iglesia, y por eso sabemos que no nos engañan. Si no, a mí cualquiera que me viniera contando cualquier milonga me la volvería a tragar. Pero ya no, porque cuando le llaman para venderle un libro de la editorial Planeta o de cualquier otra editorial, no hago publicidad, pues ya se atreve hasta a decirles que no. Son cosas que nos interesan, desde luego. Entonces, mirad, es que yo lo veo y veo dentro de la Iglesia que se proponen esas cosas. Cristianismo y Zen, yoga cristiano, Buda y no sé quién. Bueno, si es una investigación, bien. Buda como personaje, investigación en religiones, bien. Pero la idea de que al cristianismo le falta algo y que todos estos vientos de Oriente lo enriquecen y entonces, por favor, huid de ello. Eso es algo nocivo, es algo que hace daño, que no aporta nada, porque es que Cristo ya nos lo aporta todo. Dios ha hablado y ha creado su Iglesia. Además, Cristo y Iglesia, anda que no he aprendido esto en Radio María, cuando explicaban por qué no solo la Escritura, que lo explicaban muy bien, sí, con los Fernando de Prada. Ahora seguimos dando nombres. Alberto Bárcena, del CEU San Pablo, para informaros, porque claro, mi especialidad es la cocina, o sea, hicimos el pacto de ella ropa, yo cocina. No me gusta la cocina. No le gusta la cocina. Solo me desplazó 3 meses la Thermomix, ¿vale? Lo único. Pero de la cocina no me desplazó nada más que un aparato, que lo compró ella en ese sentido. Bueno, a lo que voy. Cuando estoy en la cocina, que claro, van a comer 12 los domingos, la familia, los hijos, no sé qué, pues entonces me pongo, por la mañana, me pongo YouTube. Y hay una cantidad de aprendizaje ahí, os recomiendo, ya te digo, entre Radio María, porque Radio María ya Radio María, por supuesto, ha pagado ya la publicidad, exacto. O sea que ya está. No lo dudéis. Alberto Bárcena, padre Javier Oliveira Rabasi. Estamos en búsqueda de la verdad porque hemos por fin encontrado la verdad después de estarla buscando toda la vida. Bueno, si tenéis oportunidad, los que estéis en la cocina, que se pasan muchas horas, poneos las conferencias de YouTube porque es un aprendizaje en ese sentido. Y tenemos la gran oportunidad de utilizar los medios de Internet, de YouTube y toda esta gente, todas estas tecnologías para formarnos. Porque el error nuestro, aparte de la soberbia, fue la falta de formación profunda. El DOCAT. Todo lo que podéis leer, las conferencias, el catecismo, una maravilla en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, hicimos una quema de libros, entre comillas, no somos pirómanos, entonces los tiramos todos a los contenedores de basura de reciclaje a ver si los trituraban, todos. El Piense y hágase rico, El poder de la hora, de Dyer, ¿cómo se llamaba? Tus zonas erróneas, no sé si habéis oído estos libros. Digo, esto no se lo podemos regalar a nadie, ni lo podemos bajar a la librería de la reventa, de eso de segunda mano, del reread ese, porque hace daño a la gente. Entonces, directamente a la trituradora, al contenedor de basura, ¿vale? En ese sentido, contenedor de papel. Y a partir de ahí ya, el problema nuestro es lo que he comentado antes, que somos conversos y nos cuesta que nos vuelvan a engañar, aunque lo están intentando en ese sentido. Yo no sé si quieres relatar algo porque... No, yo creo que ya lo he dicho, pero... Milagrosamente la hija mayor se casó por la Iglesia, que nosotros no íbamos por ese camino. Están los niños bautizados, que es otro pequeño milagro, no por influencia nuestra en absoluto. Rezamos mucho por la conversión del matrimonio mayor para que se acerque más a la Iglesia con nosotros, que no cometan los mismos errores. Con el segundo no tenemos problema porque terminó física y ha hecho los votos solemnes de dominico, o sea que con ese no ya va por su cuenta. No, ¿cómo que ya va? Hay que rezar mucho por todo. Que sí, pero que rezamos, pero que yo ya le he dejado de poner las pirámides que le ponía de pequeño, o sea, ya yo no sé si se lleva la tonsura en esa orden, ahora no tengo ni idea, pero bueno. La tercera, bueno, es una maravilla, quiere decir que está muy cerca de la Iglesia, que es precisamente por la que estamos aquí, por Rosaura. Y el cuarto, pues oye, empezamos por el pádel, y con el pádel, que coger la raqueta a los 55 años es ¿Pádel cristiano o qué? No, el pádel de pádel, que yo no sabía cómo controlar al último adolescente, y digo, pues vamos a jugar al pádel. Y entonces con el pádel, y por el pádel le estamos metiendo en círculos también de la Iglesia en ese sentido. En fin, pero bueno, por que se dedicó a él más tiempo pero está abrazado por la Iglesia. Una vez que estamos nosotros en la Iglesia, pues es que ya muy tranquilos. Esa frase que nos recuerdan tanto en Radio María, que dice,
Dios existe, no eres tú, relájate. Bendita frase, ¿os dais cuenta? Pero si no nos tenemos que ocupar más que de no soltarnos, y ya lo demás se nos da todo. Que vamos a tener que ir a clases ni de nada, de relajaciones ni de nada. ¿Qué vamos a relajarnos? El rosario. Otro descubrimiento. El rosario mejor que el yoga, porque yo al cuarto misterio ya estoy casi medio dormido. Bueno, que yo creo que no relaja mucho el rosario. Hemos consumido más tiempo. Más tiempo de iglesia, así que bueno. Muchísimas gracias. Si queréis, como dicen ahora los modernos, interactuar, pues preguntar. Tenemos el derecho constitucional a no contestar, pero bueno, bien. Si os animáis en algo que os podamos servir o